Patología, tenemos que la función del corazón como bomba es expresada como gasto cardíaco o volumen minuto, en el cual va a determinar la sangre que es expulsada del corazón en un minuto. Tenemos entonces que el gasto cardíaco va a depender del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y entre las principales determinantes que regulan el volumen sistólico y que permiten un volumen minuto adecuado son la precarga, la poscarga, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. La precarga no es más que el volumen al final de la diástole que será impulsado en la siguiente contracción cardíaca. En general, esta refleja el estado de volemia y afecta directamente a la función cardíaca a través de la ley de Frank-Starling, en la cual supone que el corazón tiene la capacidad intrínseca de responder a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo, es decir, que cuanto más lleno de sangre esté el ventrículo durante una contracción diastólica, mayor será el volumen expulsado durante la subsecuente contracción sistólica. En lo que es la poscarga, tenemos que es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. En cuanto a la contractibilidad, es la fuerza intrínseca con que actúa el corazón. Todas estas variables son normalmente diferentes en pediatría debido a que el sistema cardiovascular en el niño tiene una serie de características, en las cuales nombraremos que son los elementos contráctiles del corazón con menor desarrollo, inmadurez del sistema de conducción y respuesta poco homogénea a las características. Entre las causas por las cuales el gasto cardíaco puede estar disminuido es por la disminución de la contractibilidad, que sería por una insuficiencia sistólica, por disminución de la elasticidad y de la distensibilidad, que sería por una insuficiencia diastólica, y alteraciones del ritmo o de la conducción por una insuficiencia sistólica o insuficiencia diastólica. Entre los mecanismos de compensación se pueden dividir en dos grupos, que son el remodelamiento ventricular, en la cual hablaremos de la dilatación e hipertrofia ventricular, una activación de sistemas neurohormonales y remodelamiento ventricular. Cuando aumenta el volumen de llenado ventricular, el corazón se dilata e incrementa el volumen diastólico para así producir una mayor fuerza contráctil. En cambio, cuando hay un aumento de la poscarga, el corazón se hipertrofia, hay un aumento en la presión y es capaz de vencer las dificultades para la eyección. Ambas circunstancias tienen que ver o dan lugar a un remodelamiento ventricular. Se llama entonces remodelamiento ventricular cuando hay cambios estructurales en lo que es la cavidad ventricular de acuerdo a su forma, masa y dimensiones. Esto tiene que ver en respuesta a una alteración que se produce en las condiciones de precarga, que hay un sobrecarga de volumen, o la poscarga, que hay una sobrecarga de presión. La dilatación e hipertrofia, que inicialmente son eficaces como mecanismos compensatorios, más tarde dan lugar a un remodelamiento miocárdico, que es un evento que finalmente es desfavorable con gran consumo de oxígeno, que origina una disminución de la capacidad de contracción. En este proceso participan sustancias como la angiotensina 2, la noradrenalina y las citocinas. En sistemas neurohormonales tenemos que la disminución del gasto cardíaco ocasionado por la insuficiencia cardíaca va a ser detectada por los vasoreceptores de las arterias, grandes venas y cámaras cardíacas, dando lugar a una gran respuesta fisiológica mediada por el sistema nervioso simpático y por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa acá? Que con la activación de estos mecanismos conduce una retención del líquido y una subsecuente retención de sodio, con aumento de la vasoconstricción sistémica renal y una estimulación cardíaca. Estos mecanismos intentan restaurar y mantener el gasto cardíaco, pero cuando son ineficaces, estos llegan a estar crónicamente activados, siendo responsables en gran medida de la insuficiencia cardíaca. Lo que es la radiografía de tórax, que esta evidentemente nos puede mostrar el nivel de gravedad en la que se encuentra el paciente o si éste ha estado frecuentemente en lo que es una infección respiratoria. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? La valoración de la silueta cardíaca, la vascularización pulmonar y el parenquima pulmonar. En la silueta cardíaca siempre se va a evidenciar o es casi frecuente la presencia de cardiomegalia. En la ausencia de esto nos haría dudar de un diagnóstico por insuficiencia cardíaca. En la vascularización pulmonar, que se puede evidenciar un patrón de congestión venocapilar,
y el parenquima pulmonar. En lo que es el ecocardiograma, no es tan necesario porque no confirma como tal el diagnóstico. Entre los laboratorios, la necesidad de realizar la analítica depende del grado de afectación clínica y de si conoce o no la causa de la insuficiencia cardíaca. Podemos realizar un hemograma, en el cual sirve para descartar si el paciente tiene algún tipo de anemia que puede ser causada por insuficiencia cardíaca, valorar también los signos de infección interrecurrentes. En la ioanograma, que nos permite descartar alteraciones causantes de arritmia, vigilar el potasio y sobre todo en pacientes a los que administramos los diuréticos. En lo que es la gasometría, esta puede ayudarnos a determinar si hay acidosis metabólica por un bajo gasto cardíaco, y en lo que es la bioquímica se puede evidenciar la glucemia, la función hepática y renal, y también evidenciar el PCR. En lo que son otros parámetros se pueden utilizar los niveles de digoxina cuando administramos al paciente este tipo de medicamentos, y los niveles de péptidos natriuréticos, los cuales son una hormona secretada por el miocardio. En lo que es la ecografía más Doppler, es una prueba fundamental que proporciona una valoración anatómica y funcional. Primero que todo se debe hacer la estabilización y medidas generales. Acá las orientadas a asegurar primero que todo es la adecuada monotirización y control de estos pacientes. También se debe hacer la corrección de los factores que pueden empeorar la situación, y por último se debe hacer también lo que es la minimización de riesgo o de estímulos que pueden causarle una irritabilidad y aumento de las demandas metabólicas. En lo que es la ABC, hay que asegurar una correcta apertura de la vía aérea y ventilación adecuada, ya que estos niños presentan signos de edema pulmonar severo o fallos respiratorios inminentes, y que suelen ser necesaria la intubación endotraqueal. En lo que es la monitorización, acá debe tenerse en cuenta lo que es la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. En la postura, debe estar acostado. Esta debe mantenerse normotermia, ya que si el niño presenta fiebre puede haber aumento de las necesidades metabólicas del organismo, y en cambio cuando se presenta una hipotermia puede haber un aumento en la destrucción de oxígeno en sangre periférica. De acuerdo a la sedación, dice que hay que mantener al niño en un ambiente tranquilo y sin que provoque ningún tipo de irritabilidad, aunque en algunos casos es necesario utilizar medidas farmacológicas, como sería el caso de la administración de sulfato de morfina de 0,05 a 0,02 miligramos por kilogramo cada 4 o 6 horas por vía subcutánea, o el midazolam también, que sería una opción de 0,02 a 0,03 miligramos por kilogramo vía intravenosa. Y también tendríamos que evaluar acá los cuidados respiratorios, en los cuales se debe hacer una aspiración nasofaringea, una fisioterapia respiratoria. En lo que son los líquidos y electrolitos, hay que hacer la restricción hídrica en un 70 o un 80%, y también hay que corregir las alteraciones hidroelectrolíticas como la acidosis y la hipocalemia. Y no menos importante, también debe hacerse la corrección de la hipoglicemia. De acuerdo al tratamiento farmacológico general, se utilizarán los fármacos diuréticos como la furosemida de 0,5 miligramos por kilogramo dosis cada 6 horas a 8 horas en vía oral. Los fármacos inotrópicos, que es un tratamiento para la IC grave, generalmente es necesario el uso inicial de inotrópicos potentes como las catecolaminas en infusión continua. Tenemos que en la digital, él es un tipo de fármaco de elección de IC en la infancia. Este no suele indicarse en formas asintomáticas de disfunción del ventrículo. Está contraindicado en caso de miocardiopatía hipertrófica, bloqueo cardíaco, complemento o taponamiento cardíaco.
Entre los fármacos inmunotrópicos potentes, estos se utilizan más frecuentemente en la unidad de cuidados intensivos. Entre estos tipos de medicamentos tenemos la dopamina, la dobutamina, el isoprosterol y la adrenalina. Entre los fármacos vasodilatadores tenemos que su mecanismo de acción es reducir la poscarga y sirve de complemento a los tratamientos anteriores. En esto tendríamos lo que sería el captopril, que este no precisamente está indicado como tratamiento inicial en la descompensación, pero sí es frecuente su utilización como terapia ya en ocasiones de insuficiencia cardíaca crónica. También utilizaríamos lo que es el nitroprusiato, nitroglicerina y la hidralazina. Entre otros fármacos tenemos los beta bloqueantes, que generalmente estos no se utilizan en la descompensación aguda. Uno de estos sería el carvedilol, que es un beta bloqueante de tercera generación. Del tratamiento hablaremos de los antagonistas de los receptores de la angiotensina, que entre los cuales señalaremos el irbesartán, el losartán, el carnesartán y el valsartán. Entre los fármacos sensibilizadores del calcio tenemos la levosimendan, y los antagonistas de receptores de endotelina como el bosentan, darusentan y citasentan. Esa fue toda la exposición de lo que es insuficiencia cardíaca.